Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Les habla Miriam Margot Sánchez Jiménez y la idea es que en estos episodios vamos a tener diferentes invitados de nuestra institución que nos contarán algo de su quehacer investigativo. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien. Soy Juan David Ospina. Bueno, como les comentaba Miriam, este es nuestro primer episodio, esperemos a ver cómo nos va. Y hoy les vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Cierto, Miriam? Cuéntanos. Sí, tenemos un invitado muy especial como para contextualizar un poquito acerca de lo que el doctor Giovanni Torres nos va a contar. Vamos a hablar acerca de lo que es la resistencia a antibióticos. Uno puede decir, pero ¿qué es eso de resistencia a antibióticos? Eso suena como muy complicado. Pues resulta que puede estar más cerca de lo que nosotros mismos nos imaginamos e inclusive se habla que podría ser una de estas palabras que se puso de moda, futuras pandemias, porque está presente en todos los ámbitos de la vida. Entonces tenemos a este primer episodio y Juan nos va a contar un poco acerca de quién es. Bueno, yo les presento. Giovanni Torres es bacteriólogo, magíster en microbiología, es doctor en ciencias animales e investigador del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Hola Juan David, muchas gracias. Bueno Giovanni, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a comenzar a indagar un poquito acerca de este mundo que es bastante complejo, pero la idea es que tú nos puedas ilustrar con la experiencia que tienes en investigación en este tema y desde tu énfasis, lo primero que te queríamos preguntar es ¿por qué consideras que sea importante que se estudie la resistencia a antibióticos inicialmente desde el ámbito veterinario? Hola Miriam, muchas gracias. Correcto, como lo decías, este es un tema, la resistencia antimicrobiana es un tema de suma importancia en la actualidad. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas para la salud pública. Las cifras pues, pueden llegar a ser alarmantes. Algunos estudios han calculado que desde el año 2050 en adelante podrían fallecer 10 millones de personas anualmente por esta causa. Otro estudio más reciente, publicado este año en el 2022, nos muestra que de acuerdo a los cálculos que ellos hicieron, a las estimaciones que ellos hicieron, en el año 2019 fallecieron 4,9 millones de personas a causa de la resistencia antimicrobiana en el mundo. Y de estas 1,2 millones de personas, pues las muertes de este 1,2 millones de personas fueron directamente atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Entonces estas cifras demuestran que estamos verdaderamente frente a un problema bastante serio para la salud pública. Cuando decías por qué importante a nivel veterinario, es porque la resistencia antimicrobiana es un problema multisectorial y multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que implica muchas áreas y muchos sectores pues de la vida. Por ejemplo, la salud en humanos, ¿okay? Eso no es solo un problema de la salud en humanos, sino que también implica o está involucrado el ambiente veterinario, pero también el tal como tal, el ambiente. Entonces, a nivel veterinario se vuelve importante porque los cálculos o las cifras que se han estimado con respecto al consumo de antibióticos a nivel veterinario es supremamente alto comparado con lo que ocurre a nivel de humanos. Se han llegado a estimar cifras que del total de antibióticos que se consume en el mundo, el 80% va destinado al uso a nivel veterinario, especialmente para los animales de producción, por ejemplo, bovinos, porcinos, aves. Allí se utiliza mucho los antibióticos, pues obviamente la primera opción y la adecuada para tratar infecciones, siempre y cuando sean bien dirigidas, pero también se utiliza para prevenir infecciones y para promover el crecimiento de los animales. Y son estos dos elementos los que conllevan a generar una presión o a permitir que el uso indiscriminado de antibióticos conlleve a la aparición de bacterias o microorganismos resistentes a estos medicamentos. Entonces, ahí a nivel veterinario, si no hay un control adecuado y dirigido de los antibióticos, pues el problema va a ser difícil de controlar.
Entonces, perdóname, Giovanni, yo tengo una pregunta. La resistencia a antibióticos se da es en las bacterias, que normalmente podrían ser susceptibles y se vuelven resistentes, o ¿por qué se vuelven resistentes? Sí, bueno, digamos que el principal causa o riesgo por la que ocurre la resistencia antimicrobiana es por el alto o indiscriminado consumo de antibióticos. Pero, sobre todo, cuando hay una mala práctica en el uso de estos. Por ejemplo, terapias inadecuadas, tiempos cortos, no se completa el tratamiento antibiótico, que suele ser común, ¿ok? No, como ya se mejoran los síntomas, entonces suspendo el antibiótico, esto es tremendamente complicado. O las dosis para ahorrar en temas de costos, sobre todo a nivel veterinario, utilizan otras concentraciones, por ejemplo, ¿ok? Entonces, todas estas fallas van llevando a que se incremente las posibilidades de que las bacterias vayan reconociendo este medicamento y vayan generando mecanismos para contrarrestarlos. Sí, es bastante interesante. Giovanni, cuéntanos un poco acerca de las estrategias investigativas que tú has liderado en este tema. Listo, Juan. Bueno, pues digamos que yo tengo como modelo de investigación y mis últimas publicaciones hacen referencia al Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que es una bacteria bastante complicada, de mucha importancia a nivel hospitalario y a nivel pues, de la comunidad, porque causa múltiples infecciones, ¿okay? Puede ser también un habitante normal de las personas o de los animales, pero es una de las bacterias que, por decirlo de alguna manera, adquiere resistencia a los antibióticos fácilmente. Entonces esta resistencia, pues obviamente se va a ver reflejado en la salud de las personas y de los animales. Algunas cifras, por lo menos en el 2019 se estimó que solo esta bacteria, pues resistente a algunos antibióticos, mató alrededor de 100.000 personas, ¿ok? Entonces, esta bacteria también es muy interesante porque no solo posee mecanismos para resistir directamente el antibiótico, sino que tiene otros mecanismos por los que puede escapar de la acción incluso de la respuesta inmune del huésped, ¿o sí? Y escapar también de los antibióticos sin tener un mecanismo directo de resistencia. Entre estos, la formación de biopelículas. Staphylococcus es una de las bacterias que mejor forma biopelículas en el ambiente. Y entonces, esta biopelícula precisamente lo protege. Esto es una conformación, es una aglomeración de bacterias que se cubren con algunos componentes producidos por esta misma bacteria y que la aíslan, ¿sí? La aíslan de los antibióticos y de la respuesta inmune o desinfectantes o antisépticos. Entonces, de alguna manera, la bacteria va quedando viva. Y al quedar viva, pues obviamente hace que se generen infecciones prolongadas, persistentes y de difícil tratamiento. Que a nivel bovino, Staphylococcus es una de las principales causas de mastitis bovina, o sea, inflamación de la glándula mamaria del bovino. Y allí, precisamente, esta es una de las enfermedades que más pérdidas económicas genera para los productores de leche a nivel mundial. Entonces, combatir esta bacteria es bastante difícil porque no solo los antibióticos le sirven, sino que también a nivel de la glándula genera otros mecanismos con lo que evade cualquier acción. Yo tengo una pregunta precisamente sobre eso. O sea, ¿cómo llegaste a esa selección del Staphylococcus aureus como modelo? O sea, nos estás contando como lo de las experiencias, lo de la biopelícula, pero o sea, ¿cómo llegó Giovanni Torres como investigador a decir, mire, a mí me interesa este modelo de todas las bacterias que hay que pueden producir resistencia? Sí, qué buena pregunta, Miriam, porque precisamente después de conversar mucho con los veterinarios y con investigadores relacionados con el tema de la mastitis bovina, de cómo atacarla, de cómo mitigar el impacto de esto, la gran pregunta era con Staphylococcus aureus, que es una bacteria que aunque pueda mostrar sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? En las pruebas de laboratorio, cuando se iban a la práctica,
a aplicar o administrar estos antibióticos para tratar de eliminar las infecciones, estas infecciones no resuelven fácilmente. Entonces ese animal continúa por mucho tiempo con las infecciones y se convierte en un foco o como una fuente de infección para los otros bovinos. Entonces esto a veces se le sale de control a los productores de leche y le genera unas pérdidas impresionantes. Entonces llegamos al estafilococo aureus era porque queríamos entender un poquito más qué estaba pasando durante la infección en la glándula mamaria. ¿Por qué, si era sensible a los antibióticos, por qué no resolvía cuando se le aplicaba estos tratamientos? E incluso llegaban a aplicar hasta 2 o 3 diferentes tratamientos y así todo no resolvía. Entonces quise explorar un poquito más qué otros mecanismos podían estar relacionados con esto. Y pues obviamente Staphylococcus aureus tiene múltiples mecanismos, pero uno de los que me enfoqué fue la biopelícula, que es uno de los temas incluso también de moda, de alta importancia, porque las bacterias a través de este mecanismo precisamente genera alta tolerancia a los desinfectantes, no solo a los antibióticos, sino que en el ambiente también puede resistir a la acción de los desinfectantes o a nivel de los antisépticos. Entonces esto fue lo que me llevó precisamente a explorar un poquito más sobre los mecanismos de Staphylococcus aureus. Yo te hago una pregunta, es que has mencionado varias veces la palabra biopelícula. ¿Nos podrías explicar como en una forma fácil de entender, aunque yo sé que puede ser complejo, pero qué es una biopelícula? Me imagino es como un plastiquito, pero ¿qué es realmente una biopelícula? Sí, mira, las biopelículas, o sea, en teoría los microorganismos viven en el ambiente en comunidades, ¿verdad? Ellos no viven aislados, ellos son como nosotros, ellos necesitan estar en constante comunicación con los otros bacterias, ¿ok? No solo incluso entre ellas mismas, sino con otros tipos de microorganismos. Una bacteria se puede reunir con una levadura, por ejemplo, y en esta unión ellos van formando estos agregados y vamos a ponerlo en el término más sencillo, forman como una gelatina, ¿ok? Producen unas sustancias que es como una gelatina donde las bacterias, en este caso, quedan inmersas, quedan dentro de esta gelatina. Entonces esta capa que ellas van generando las aíslan, ¿ok? Entonces cuando el desinfectante, por ejemplo, o el sistema inmune a nivel in vivo, pues, o el antiséptico va a actuar sobre los microorganismos, esta gelatina, de alguna manera, para decirlo fácilmente, ¿qué forma? Lo aísla. Entonces no va a penetrar y no va a terminar eliminando las bacterias que están dentro de eso. Y ellas después hacen una reorganización de esta biopelícula, se desprenden y van a hacer otras siembras a distancia, ¿ok? Entonces, digamos, si estamos hablando de una planta de alimentos, se van desprendiendo y van cayendo a los alimentos. O si estamos dentro de un tejido, pues en el tejido, sobre un tejido, pues se va desprendiendo y va colonizando otra parte del tejido. Entonces eso se va volviendo también complicado y es uno de los mecanismos que tienen las bacterias. Obviamente unas bacterias lo hacen mejor que otras. Ok, Giovanni, yo quería devolverte un poco nuevamente a la parte de veterinaria. Nos estabas hablando sobre el tema de la mastitis y sobre cómo Staphylococcus aureus podría ser muy, digamos, resistente a todos los tratamientos que se le dan. Mi duda es, ¿existe algún riesgo de que estas bacterias resistentes lleguen a causar enfermedades en los humanos? Sí, por supuesto. Especialmente con Staphylococcus aureus, como les decía, es una bacteria que tiene varias particularidades desde el punto de vista de salud pública. Es una de las bacterias que tiene mayor, pues, puede presentar mayor resistencia a algunos antibióticos. Tiene ese potencial zoonótico como el que hablabas, ¿verdad? Que se puede transmitir desde los animales a los humanos y también puede causar enfermedades transmitidas por alimentos. Con respecto entonces a esa transmisión desde los animales a los humanos, pues imaginémonos este contexto. Un bovino infectado con Staphylococcus aureus y una bacteria irresistente, ¿ok? En nuestro país especialmente, alrededor del 50% o un poco más del ordeño todavía se hace manualmente. Es decir, que el ordeñador toca directo la glándula mamaria del bovino, entonces ahí también va teniendo contacto con ese producto, con la leche que está obteniendo. Okay. Y ese contacto directo entonces precisamente va a llevar a que esta bacteria pues pueda ir colonizando y este ordeñador adicionalmente pueda ir hasta su casa, toque diferentes
elementos y pueda generar infecciones. Recordemos que Staphylococcus aureus es uno de los principales causantes de infecciones en piel. Entonces es fácil que ante cualquier lesión que pueda tener de pronto un ordeñador, pues esta bacteria ingrese y si es resistente pueda empezar a generar estas infecciones en piel, ¿ok? Adicionalmente, pues la leche que sale, hoy en día existe una alta tendencia o viene creciendo más bien la tendencia de consumir productos lácteos no procesados, ¿ok? Que pues obviamente la pasteurización o estos procesos ayudan a eliminar las bacterias que puedan venir en la leche, pero hoy en día pues se está tratando, hay como le digo, unas tendencias de consumir estos productos menos procesados. Entonces eso también genera un riesgo porque la bacteria también puede generar toxinas en estos productos que pueden terminar generando enfermedades transmitidas por alimentos, ¿ok? Entonces ahí es donde esta bacteria puede llegar y fácilmente a los humanos. Pero aquí hay algo más importante de resaltar y es que digamos que existen unas bacterias de Staphylococcus aureus, para decirlo de alguna manera, que son específicas de los bovinos y otras que son específicas de los humanos. Pero las de los bovinos se ha visto de acuerdo pues, a unos estudios que ya han venido haciendo el salto hacia los humanos. Entonces antes solo causaban enfermedad a nivel de bovinos, no, ya esas mismas están generando también infecciones en humanos. Entonces eso hay para tenerlo en cuenta. Yo te hago una pregunta que nos mencionabas entonces, que se pueden presentar mastitis en los bovinos, que es donde estás investigando, y mencionabas que en los humanos se pueden producir enfermedades en la piel, adquiridas por alimentos, pues producidas por el Staphylococcus aureus, o sea que él puede producir varios tipos de infección en los humanos. ¿Nos puedes contar como algunas otras? Sí, mira, digamos que él está mayormente, pues, o la mayor causa de infecciones causadas por Staphylococcus aureus están relacionadas con la piel, ¿ok? Pero pues también se han relacionado algunas con otras infecciones del tracto respiratorio. No es común, ¿verdad? Pero la de mayor impacto es a nivel de piel y sobre todo también causando enfermedades o intoxicaciones por alimentos. Es común pues, que podamos encontrar algún brote de personas que se enfermen una vez que consumen alimentos, ¿okay? Que habían sido previamente contaminados, incluso naturalmente, porque como les decía al principio, esta bacteria puede llegar incluso a ser un habitante normal de la piel de las personas y no les causa ningún problema. Pero cuando estas personas, si no tienen los cuidados adecuados a la hora de preparar los alimentos, pueden transmitir esta bacteria a los alimentos, ¿ok? Y esta bacteria, una vez en el alimento, si cumple con unas condiciones adecuadas de temperatura, ¿ok? Esta bacteria empieza a multiplicarse y al multiplicarse, es decir, a crecer en cantidad, cuando va creciendo va generando una toxina que se deposita en el alimento. Y esta toxina inmediatamente es después ingerida y eso causa en cuestión de horas una reacción, digámoslo, brusca, de vómito y la persona pues obviamente se descompensa bastante a través de esto. Y lo podemos ver, o sea, usamos muchos brotes de infección, de enfermedades transmitidas por alimentos actualmente. Giovanni, y con respecto, por ejemplo, a la, ¿cómo se dice? A la prevención, como ya lo has mencionado, pues creo que puedo deducir que obviamente el saneamiento, estar bien, ¿cómo se dice? O sea, buenas prácticas de higiene, y me imagino que también, o sea, evitar todos estos procesos en los cuales no se lleva a cabo de forma adecuada la elaboración de la leche y los derivados, como lo mencionabas. Sí, Juan, es importante resaltar que pues si estamos hablando y lo relacionamos con resistencia, pues lo primero es que no utilicemos antibióticos si no es necesario, ¿ok? Segundo, que si los vamos a usar, que sea verdaderamente prescritos y administrados, o sobre todo prescritos por personal idóneo, ¿sí? En el caso de los animales, pues por un veterinario donde especifique claramente las dosis y el tiempo de manejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque, digamos, a nivel bovino se acostumbra, aunque esto ya ha empezado como a controlarse o es en otras partes del mundo,
a utilizar antibióticos para hacer prevención de las infecciones, y esto no es adecuado. Entonces eso, le generamos presión y la bacteria inmediatamente cambia hacia un fenotipo o hacia una forma resistente a los antibióticos. Entonces, cuando ya el humano, digamos, lo tiene, entonces tenemos que tener algunas prácticas para evitar que esto se nos convierta en infecciones difíciles de manejar, que pueden terminar en hospitalizaciones. Por lo menos a nivel de veterinaria, en el caso específico de los bovinos, pues una de las recomendaciones, obviamente, utilizar guantes a la hora del ordeño, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. Con eso evitamos transmisión y protegemos al eso. Lo que pasa es que eso no es común en nuestro medio, ni es fácil de manejar, ¿ok? Sería uso de guantes y cada vez que toque un animal sí, cambiárselos. eso es lo ideal, ¿ok? Y eso es lo que en algunas partes se recomienda. Pero obviamente en nuestro contexto eso no es fácil. Ellos no lo aceptan, estas medidas no se aceptan muy bien. O por lo menos, si no está haciendo pues el lavado adecuado, utilizar un antiséptico entre animales para que podamos ir eliminando esa bacteria que pueda llegar ahí. Y si estamos hablando entonces, ya cuando estamos preparando alimentos, exactamente, también entonces un adecuado lavado de manos, uso de tapabocas cuando se está preparando el alimento, poca manipulación directa del alimento pues con las manos. Por ejemplo, el pollo, cuando lo estamos desmechando, por eso muchas intoxicaciones están relacionadas con algún alimento que contenía pollo, porque es muy fácil, el pollo sale calientico, lo desmechamos y él queda ahí incubándose, entonces la bacteria que estaba en las manos se la pasamos a ese pollo y ahí empieza todo el problema. Por eso muchas intoxicaciones, repito, están asociadas con eso. Entonces, un buen saneamiento, pues un adecuado lavado de manos, antisépticos, en este caso geles, para poder contrarrestar estos elementos. Me surge una duda entonces, ¿los antibióticos que se utilizan para tratar las infecciones por Staphylococcus aureus son los mismos en humanos y a nivel veterinario? ¿O eso es diferente? No, mira, son los mismos. Y ahí es bastante problemático el asunto, porque digamos que en nuestro contexto, en nuestro medio, muchos productores que pues obviamente no tienen la formación como veterinario, toman decisiones cuando están frente a una infección basado en lo que a ellos les ha servido, ¿ok? Entonces, sin incluso a veces tener en cuenta cuál es el microorganismo que está causando la infección. Y para eso es supremamente importante. Para yo definir un tratamiento antibiótico, debo saber como mínimo qué microorganismo es el que me está causando. Pero dadas las condiciones de nuestro medio, pues aquí en Colombia, el productor muchas veces toma decisiones, entonces va tomando el antibiótico que tenga a la mano, o el que le recomendó el amigo, o el que escuchó en algún otro ambiente, y empieza a tratar esto. Y esos antibióticos, exactamente, pues digamos que como moléculas son las mismas, ¿ok? Ahí es donde viene el problema, porque muchos de estos antibióticos, incluso que se utilizan para tratar estas infecciones a nivel veterinario, son los que la OMS ha dicho que, ojo, son de exclusividad y reservados para tratar ciertas infecciones complicadas en los humanos. Entonces, si no tenemos cuidado con eso, lo que estamos haciendo es aplicar indiscriminadamente y sin ningún control antibióticos que pueden o que son de interés para tratar infecciones a nivel de humanos. Ahí me surge una dudita extra, y es que se escucha también ahora ese concepto de una salud o de One Health, y nos podrías contar como brevemente cómo se incluiría como en esto de la resistencia a antibióticos. Sí, mire, todo esto incluso sale a raíz de la resistencia antibiótica, ¿verdad? Porque la resistencia antibiótica, como decía al principio, es un problema multifactorial y multisectorial. O sea, esto no solo implica a nivel de humanos. Entonces la Organización Mundial de la Salud no se podía encargar ella sola de este problema, porque si hay un problema de uso indiscriminado de antibióticos, como lo mencionaba también al inicio, altísimo a nivel veterinario, pues obviamente todas esas bacterias que se están generando a nivel veterinario, digamos resistentes, pues puedan migrar después a los humanos, ¿verdad? O llegar a los ambientes hospitalarios a través de una persona que llegue infectada a ese ambiente.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, no, bueno, esto no es un problema solo mío, invitemos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, y a la FAO, que es la encargada del tema de alimentos, digamos, vamos entre todos a buscar estrategias que nos permitan mitigar o atacar este problema de la RAN. Establecer esfuerzos conjuntos para precisamente disminuir el consumo indiscriminado o el uso irracional de antibióticos y buscar herramientas efectivas de vigilancia para poder detectar tempranamente y controlar la diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, bastante interesante. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por contarnos un poco de tu trabajo. Es bastante interesante, yo creo que hemos aprendido mucho y obviamente es un tema mucho más profundo, pero esperamos que les haya gustado y que se hayan interesado por el tema. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, Juan, por estar en esta conversación tan interesante. Giovanni, ¿quieres decir algo más para terminar? No, les agradezco infinitamente darme este espacio para hablar un poco del tema de lo que trabajo y algo que verdaderamente me apasiona y que despierta total interés para seguir trabajando día a día con esto. Mil gracias a Miriam, mil gracias Juan David por este espacio, repito. Y bueno, espero volverlos a acompañar después si me vuelven a invitar. Claro que sí. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les queremos dar las gracias. Los invitamos que si tienen más dudas, si quieren saber algo más del trabajo que hace Giovanni Torres en el Instituto de Medicina Tropical y lo que hacemos también desde el instituto, nos pueden visitar en la página web www.icmt.org.co y ahí van a poder encontrar otras líneas de trabajo que tiene el profesor Giovanni Torres y también lo que se puede hacer desde el laboratorio. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en un siguiente episodio.